Academia VRS. Hablando de VRS con Octavio Ramilo. El renacimiento en la prevención del VRS. Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Academia VRS. Yo soy Federico Martínón Torres, uno de los coordinadores de Academia VRS, y hoy tenemos el placer de conversar en este podcast con uno de los referentes mundiales de la infectología pediátrica y específicamente del virus respiratorio sincitial, como es Octavio Ramilo. Hola Octavio, ¿cómo estás? Buenos días, Federico. Bueno, buenas tardes para ti, buenos días aquí en Memphis. Encantado de estar contigo en esta ocasión otra vez. Gracias. No, antes de nada quiero simplemente, para si hubiese alguien que no sepa quién eres, que pues por supuesto, aparte de un gran amigo, es uno de los grandes investigadores en el campo de la infectología y muy específicamente del virus respiratorio sincitial, y es el referente desde luego para todos los españoles en el campo del virus respiratorio sincitial, con lo cual es una oportunidad única. Ahora mismo Octavio es el jefe de departamento de infecciosas en el St. Jude's Research Hospital en Memphis. Y bueno, la verdad es que si hoy no resolvemos todas las dudas que podamos tener sobre el virus respiratorio sincitial, es difícil que podamos hacerlo. Así que vamos a comenzar ya. Y mi primera pregunta, Octavio, es una pregunta muy simple. ¿Por qué te decidiste a dedicarte al virus respiratorio sincitial? Quiero decir, ¿por qué este tema es tu tema vital? Bueno, es una pregunta interesante porque realmente fue un poco de una forma casual. Yo, cuando me estaba formando en inmunología, lo hice con el VIH, porque era el virus con el que estábamos más agobiados y que causaba más impacto, ¿no?, en la salud tanto de los niños como en los adultos. Pero a medida que avanzaron las técnicas de prevención de la transmisión perinatal, el número de niños disminuía y nos focalizábamos en estudios inmunológicos en los adultos, lo cual, siendo pediatra, pues está bien, pero no es lo ideal. Sin embargo, hubo una oportunidad de colaborar con un compañero mío que tú conoces, Pablo Sánchez, que empezaba estudios de VRS. Esta es en la época que el palivizumab se empezaba a desarrollar. Acabamos de aprobar el uso de anticuerpos policlonales, ¿no?, el Respigam, que era una solución policlonal para prevenir las infecciones severas, y empezaba el desarrollo por primera vez de un anticuerpo monoclonal, palivizumab. Y eso fue bien interesante porque fue la primera vez que se desarrolló y se aprobó un anticuerpo monoclonal para prevenir una infección en niños y de alto riesgo, de tal manera que no era la típica transición de adultos a niños, sino directamente en niños lactantes y de alto riesgo. Y la verdad fue una época muy, muy interesante en que tuvimos la oportunidad de aprender a cultivar y a estudiar el virus y estudiar en modelos animales cómo podíamos optimizar el uso del palivizumab. Y así empezó la historia. Claro, enseguida te das cuenta, uno, que es un problema serio de salud pública global. Es la causa número uno de ingresos hospitalarios en el primer año de vida en el mundo. Es una de las primeras causas de fallecimiento en el primer año de vida, ¿no? Sabemos que después de la malaria, el VRS, por desgracia, sigue causando un gran número de fallecimientos en los lactantes. Y tercero, sabíamos muy poco de la inmunología. ¿Qué pasaba? Que al tener tantos pacientes podíamos hacer muchos estudios y cada año podíamos mejorar un poco el tipo de estudios que queríamos hacer. La verdad es que fue un poco de forma casual, pero desde luego cambió nuestra vida profesional. Bueno, pero nos ha venido bien a todos para aprender mucho del virus respiratorio sincitial. Y mi siguiente pregunta va en esa línea. ¿Qué es lo que hace al virus respiratorio sincitial tan especial, tan letal en los lactantes? ¿Qué lo diferencia de otros virus o incluso específicamente de otros virus respiratorios para que el VRS sea lo que es, ¿no?, en la vida de los lactantes? Es muy buena pregunta, Fede, porque no hay duda que no todos los virus son iguales. Hay algún motivo, hay muchas razones por las que el virus sincitial ha encontrado ese nicho, esa capacidad de afectar e infectar a los lactantes. Lo primero es la capacidad de circulación y la capacidad de transmisión. Es súper contagioso, súper infeccioso, se transmite muy efectivamente en el entorno familiar y en las guarderías, en los colegios. Sabemos que en los niños el virus se replica a gran nivel en el tracto respiratorio y se puede contagiar. Segundo, no es un virus que deja una respuesta inmunológica muy efectiva. Normalmente, la mayoría de los patógenos originan una respuesta inmunitaria que nos suele proteger, si no de por vida, de una forma bastante eficaz, ¿no? Por ejemplo, la varicela.
Sí. por ejemplo el sarampión. Este virus no es así. Incluso nosotros adultos, pediatras, que nos habremos contagiado en nuestra vida profesional 15 veces, aún ahora, si estamos expuestos al virus respiratorio sincicial, probablemente nos infectemos y tendremos síntomas. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de evitar una respuesta inmune efectiva. Tiene dos genes, fundamentalmente, muchos, pero los más importantes son el NS1. No sé, a los virólogos les gusta nombrar estos genes. NS1 significa proteína no estructural 1. Es, como ves, muy original la designación. Pero ese virus, ese gen proteína NS1, que también lo tienen otros virus como la gripe, es súper eficaz en el caso del virus respiratorio sincicial para neutralizar, para bloquear la respuesta de interferón. ¿Qué consecuencias tiene esto? Son dos muy importantes. Por un lado, la respuesta de interferón es muy importante para controlar la enfermedad aguda. Es decir, que si el interferón no funciona muy bien y a medida que los lactantes son más pequeños, funciona peor, ya tenemos una predisposición a no protegernos bien de esa infección aguda que puede llevar no solo de un catarro, sino afectación del tracto respiratorio inferior, con bronquiolitis, incluso bronquiolitis severa, con hospitalización e incluso de los niños hospitalizados, un 20 o un 30%, tú que te usas los cuidados intensivos, acaban en cuidados intensivos. Eso es muy importante, o sea que la capacidad de la falta de una respuesta de interferón hace que la respuesta aguda de protección innata sea muy subóptima. Pero a la vez, el interferón es muy importante para desencadenar la respuesta de células B. Es muy importante para la formación de anticuerpos, por lo cual los bebés, los lactantes, no desarrollan una respuesta de anticuerpos muy eficaz, lo cual hace que las infecciones se repitan. Entonces, el primer factor es ese, la capacidad de los genes del virus de, a una manera, limitar una respuesta inmunológica eficaz. Y lo segundo, si pensamos, es la vía aérea del lactante, los pulmones del lactante, que tiene una capacidad muy limitada y la vía aérea es muy pequeña. Entonces, con un poquito de inflamación, el estrés, el reto que supone para el pulmón y la vía aérea del lactante pequeño es mayor y no se puede defender muy bien, con lo cual origina enfermedad aguda, pero también secuelas a largo plazo. Y esto me recuerda, ¿no? Tuvimos una conversación tú y yo ya hace tiempo, al principio de la pandemia, también en distancia, en ese caso obligados, ¿no?, a hacer la edición del típico online, y discutíamos las similitudes y diferencias del VRS, ¿no?, con el SARS-CoV-2 y cómo los niños, otro virus ARN mensajero, pero en este caso se defendían muy bien, cuando el interferón sí parecía también jugar un papel importante en la defensa y cualitativamente diferencial con los adultos, ¿no? Hoy sabemos mucho más y ¿en qué crees tú que se basa esa diferencia? Es una pregunta muy interesante, y creo que entender las diferencias entre el virus respiratorio sincicial y SARS-CoV-2 nos va a ayudar no solo para intentar prevenir esas dos enfermedades de manera más eficaz, pero también entender cómo funciona el sistema inmune del lactante. Es una pregunta que, aunque empezamos a hablar hace 3 años, aún seguimos muy intrigados. Por ejemplo, cuando medimos la respuesta de interferón originada en los lactantes, es muy potente, por el SARS-CoV-2 es muy potente, más que en los adultos, sobre todo en el tracto respiratorio superior, eso no hay duda. Sin embargo, cuando comparamos la respuesta de los interferones solubles, los interferones lambda tipo 3, que son los predominantes en el epitelio, vemos que hay una diferencia muy clara. Eso sí que lo tenemos claro. Si un lactante produce buena producción de interferón lambda en la mucosa respiratoria, contra el VRS está muy protegido. Casi siempre se correlaciona con la protección en contra de protegiéndonos contra la hospitalización. Sin embargo, esos datos no lo vemos tanto en el SARS-CoV-2. Vemos que hay interferón, que hay en la mucosa, pero no vemos que se proteja tan claramente como el VRS. También vemos que el perfil inflamatorio del SARS-CoV-2, o sea, si medimos ahora las citoquinas proinflamatorias, son mucho más elevadas. Por tanto, hay algún detalle que no se nos escapa. Y estamos muy, muy interesados en ello. Tenemos la suerte tenemos unas cortes que estamos analizando, estamos aún comparando muchos datos. He visto datos de la semana pasada que quizá la respuesta de interferón haya matices que tengamos que entender entre la respuesta del SARS-CoV-2 y el VRS. Y espero que a lo mejor, para el momento que tengamos
el típico dentro de un mes, a lo mejor tenemos algunos datos preliminares que podamos discutir. Pues será estupendo y además será cara a cara, con lo cual será doble placer. Y sin Sí, dejar... tenemos a tantos amigos y colegas de toda España. Desde luego que sí. Y sin dejar el SARS-CoV-2, eso también, otra de las cosas novedosas que pasó, ¿no?, fue la desaparición temporal del VRS, ¿no? Y también han surgido de ahí interesantes lecciones y has publicado además muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentes un poco tanto el cambio epidemiológico que observamos como las posibles explicaciones, ¿no?, porque se ha barajado todo, ¿no?, el tema de la deuda inmunitaria, la interferencia viral directa, el impacto de las medidas no farmacológicas, o todas o una parte de ellas, ¿no? De alguna manera, lo que sí es un hecho es que temporalmente el VRS desapareció, o más que desaparecer, pues no tuvo ni el comportamiento epidemiológico habitual ni apareció cuando lo esperábamos, ¿no? Pero en tus palabras, ¿no? Es muy interesante, estoy de acuerdo. Es como un experimento de la naturaleza, como dice nuestro amigo Ron Dagan. Es como si Dios hiciese una programación. La explicación de por qué no la tenemos perfecta, pero pensamos que tiene que ver con las medidas no farmacológicas, ¿no? Y un poco demuestra que el VRS necesita ese contacto interpersonal más que otros virus, ¿no? Y tiene que ser bastante cercano para que se... También yo creo que necesita que haya una población, como son los lactantes y los niños pequeños, que tienen gran cantidad de virus, ¿no?, y que pueden transmitirlo. Porque si quitamos esos vectores, vemos que los niños estaban totalmente aislados, no iban a la guardería. Eso quizá demuestra que el reservorio mayor del VRS no estaba disponible para poderlo transmitir a los demás, a los adultos y incluso a los adultos mayores, ¿no?, que son muy susceptibles de tener infección grave. Creemos que esa es la explicación. Y además está claro que no es igual para todos los virus, ya que nosotros los datos que hemos visto de circulación cuando estaba en Ohio de rinovirus y adenovirus es exactamente igual. Por cierto, hay un artículo muy interesante que vamos a comparar en el típico, y yo creo que de Ron, y yo creo que esto lo aclara de forma también. Ellos estudian la desaparición del VRS, pero también estudian que la colonización por neumococo no varía. Sí. Es exactamente igual. Es decir, que no hay VRS, pero el neumococo sigue circulando y está presente en la nasofaringe. ¿Y qué pasa? Que cuando desaparece el VRS, desaparecen casi los casos de neumonía hospitalaria. Significa que no solo es el VRS directamente, sino que tiene un impacto al desaparecer el VRS en la disminución de las interacciones VRS-bacteria, en concreto VRS-neumococo. Esto es muy importante, porque cuando tú y yo éramos residentes, bueno, hace 15 días, nos explicaban que si bien la gripe se asocia siempre a infecciones bacterianas complicadas, como el neumococo y el estafilococo, el dogma era que el VRS no se asocia a infecciones bacterianas. Yo creo que a medida que hemos estudiado esto con más detalle, parece que esto no es cierto. Hay una relación clara entre el VRS y el neumococo. Primero, la proteína G, la proteína de adherencia del VRS, se une directamente a la proteína PBP1A del neumococo. Es decir, que hay una dirección directa, sin células, sin ratones, sin niños. Es decir, una reacción directa. Y esa interacción aumenta la virulencia de los genes del neumococo. Eso es un dato. Segundo, hemos visto que los niños, si comparamos niños que tienen todos VRS y los diferenciamos en función de qué bacteria detectamos por PCR en la garganta, si tienen neumococo, Haemophilus, Moraxella o estafilococo. Si tienen estafilococo va muy bien. No parece que el estafilococo le guste el VRS y no hay sinergismo. Pero si tienen Haemophilus o neumococo o los dos, tienen más fiebre, más leucocitosis. Incluso en los niños intubados, la carga de neumococo se relaciona con los días de intubación y días de hospitalización. Es decir, que empezamos a entender mejor esa relación VRS-neumococo. Entonces, esos datos que teníamos encajan con la observación esta de que si desaparece el VRS, también desaparecen los casos de neumococo, de neumonía hospitalaria, de neumonía bacteriemia e incluso, aunque menor nivel, de infección neumocócica invasiva sin neumonía, menor nivel. Por tanto, yo creo que el hecho de la desaparición del VRS y sobre todo el metaneumo, se ve un poquito también con la gripe, pero sobre todo VRS, metaneumo y gripe, claramente tuvo un impacto brutal, no solo en las infecciones virales, sino también esta asociación entre virus y bacteria que empezamos a entender y que creo que nos proporciona
datos importantes, porque sugiere que si empezamos a plantearnos, como ahora tenemos en nuestra mano, la protección del VRS en el primer año de vida, gracias a la aparición de los anticuerpos monoclonales y las vacunas maternas, vamos a poder impactar mucho más que la bronquiolitis. Eso es lo que a mí me produce, estoy tan entusiasmado con este cambio en la epidemiología del VRS. Vamos a disminuir las bronquiolitis, vamos a disminuir las visitas al ambulatorio de urgencias por cuadros de VRS quizá no tan severos, pero también podemos impactar la interacción virus-bacteria. A lo mejor impactamos y disminuimos todas las neumonías, disminuimos el uso de antibióticos e incluso posiblemente a una de las secuelas a largo plazo, como las sibilancias que se asocian a la infección VRS en los primeros años de vida. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que este experimento natural, ¿no?, nos ha dado mucha información, ha removido algunos paradigmas clásicos, ¿no?, de lo que es la relación virus y bacterias, ¿no? Y todos esperábamos, bueno, lo típico en una pandemia, ¿no?, la sobreinfección bacteriana, el incremento, y aquí pues pasó justo lo contrario, y además no por las bacterias, sino por otros virus asociados. Ni siquiera podemos decir que fuera el virus pandémico en sí mismo. Pero ya mencionabas, bueno, yo creo que es uno de los hitos y lo que ha puesto ahora el VRS de trending topic global, ¿no?, que por fin, ¿no?, hay un antes y un después con la disponibilidad de vacunas, en el caso de la mujer embarazada, y de monoclonales, y luego también de vacunas para el adulto, ¿no?, pero inmunoprofilaxis pasiva en el lactante, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una nueva era emocionante, y me gustaría, aparte de que estoy seguro de lo que estás igual de contento que todos en el mundo del virus respiratorio sincicial, ¿cuál es tu visión de este hallazgo y de esta posibilidad, ¿no? Es decir, ahora tenemos dos herramientas disponibles, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de la utilización tanto del monoclonal de última generación como de las vacunas, y qué va a hacer con el virus respiratorio sincitial? Es importante reconocer que es un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros, que llevamos estudiando el virus desde hace años juntos y hemos siempre experimentado la tremenda carga de enfermedad que supone en nuestros niños, y siempre ha sido tan difícil encontrar una respuesta, una solución, una estrategia que nos permita disminuir este impacto por las situaciones del virus. Primero, que el virus es muy particular. Fue importante resolver la estructura de la proteína de fusión F y encontrar que tiene dos formas: la proteína que es la forma natural, que se llama prefusión, pero que es muy inestable, es muy difícil de aislarla y estabilizarla en la forma posfusión. El resolver la estructura de la proteína F y sobre todo de la forma de prefusión permitió descubrir sitios antigénicos que permiten una neutralización mucho más potente, y eso abrió el camino para desarrollar mejores anticuerpos monoclonales y vacunas mucho más eficaz. O sea que creo que el hecho fundamental de cambio de paradigma es la resolución de la estructura de la proteína F en sus dos formas: inestable pero natural pre-F, y más estable pero menos inmunogénica post-F. Es muy importante también el concepto de usar la estructura para desarrollar una vacuna, porque abrió una nueva época en la vacunología, ¿no? A partir de ahí no se había usado esa estrategia, como la estructura nos ayuda a definir el antígeno y la vacuna, ¿no? Y entonces creo que es importante darle crédito, como toda esa investigación ayudó no solo al VRS, pero incluso también al desarrollo de las vacunas de SARS-CoV-2, que al fin y al cabo la proteína de espiga, Spike, también tiene una forma de prefusión, y también encontrar que ese es el antígeno y la estructura nos permite diseñar luego, con el segundo cambio paradigmático en las vacunas de mRNA, esas nuevas vacunas para el SARS-CoV-2. Eso es muy importante. Entonces, si lo miramos con un poquito de perspectiva histórica y de humildad, y vemos lo difícil que ha sido, ¿no?, más de 60 años, encontrar estas vacunas y todos los fracasos anteriores, tenemos que decir, bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos dos herramientas absolutamente maravillosas: los monoclonales y las vacunas maternas. Y como decías, es muy importante el concepto de la inmunoprofilaxis pasiva. Los estudios que hemos hecho demuestran que el VRS, que el sistema inmune del lactante es incapaz de generar una respuesta inmunológica eficaz en los primeros meses de vida.
Entonces, la estrategia clásica de vacunar a los 2, 4 y 6 meses que usamos con tanto éxito en otros patógenos no funcionaría en el VRS. Eso es otro aspecto importante. Entender, tenemos las herramientas y el entendimiento que el sistema inmune lactante no va a responder. Y por tanto, la inmunoprofilaxis pasiva con vacunas maternas o con monoclonales es el camino. Y eso es importantísimo, porque si seguíamos insistiendo en intentar vacunas tradicionales no iban a funcionar. Entonces, estas dos herramientas nos permiten empezar a pensar de una manera totalmente distinta. Y yo estoy muy entusiasmado porque vamos a poder estudiar y ver en nuestras propias manos, ¿no?, este antes y un después. Los que hemos vivido la época de no había modalidades preventivas, a ver cómo pueden impactar la salud de los niños. Sí, y bueno, comparto todo lo que dices, y te quiero hacer una pregunta más complicada, y es ¿qué podemos esperar y qué no podemos esperar de las herramientas que tenemos, ¿no? Ya tenemos 2 herramientas aprobadas, las 2 conceptualmente son similares en el sentido de que buscan la protección pasiva del recién nacido o del lactante de pocos meses, tienen diferencias entre ellas, ¿no? Y un poco me gustaría que andases en qué podemos esperar y qué podemos no esperar, o qué no debemos esperar, ¿no?, de estas herramientas. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Y vamos a empezar a implementarlas. Nosotros, los pediatras, que siempre estamos como abogados de la salud infantil, le hemos pedido a las autoridades sanitarias, a la sociedad, que invierta recursos para prevenir estas infecciones que nos agobian desde que somos R1 de pediatría, ¿no? Estamos convencidos que, a pesar de que el conocimiento del VRS en la sociedad es quizá no ideal, quizá ha surgido más en los últimos 2 años, estamos pidiendo un esfuerzo a la sociedad que invierta en este aspecto. Por tanto, nuestra responsabilidad como pediatras y como pediatras académicos, como pediatras de la salud pública, tenemos que medir el impacto de la intervención. Yo creo que es fundamental. No podemos no hacerlo, y tenemos que hacerlo de forma rigurosa, con estudios de hospitalización, con estudios que pasan en las consultas, lo cual exige, y es muy importante, optimizar el diagnóstico viral. No hay una excusa en Europa, en España, en Galicia, en todo el mundo occidental, para no hacer un diagnóstico viral riguroso, para entender muy bien el impacto de las infecciones, de la prevención de las infecciones por VRS. Yo espero y estoy convencido que veremos una disminución de las hospitalizaciones, de las consultas ambulatorias y las consultas en urgencias. También creo que veremos una disminución de las hospitalizaciones por neumonía en esos grupos de edad marcada. Yo espero que veamos una disminución también de las neumonías diversas a la infección virus-bacteria y probablemente una disminución del uso de antibióticos. Es más difícil medir, pero yo creo que debemos de desarrollar herramientas y pensar cómo podemos pensar o cómo podemos diseñar estudios para medir el impacto de las sibilancias, ¿no? El impacto de las sibilancias de repetición, por lo menos los primeros 3-4 años de vida. También lo debemos de medir. Por tanto, ser muy rigurosos para medir. Segundo, sin embargo, es importante que hay un límite, ¿no? Estos métodos solo llegan hasta el año, en algunos grupos de riesgo, a lo mejor el segundo año, en algunos muy selectivos, pero la mitad de la morbilidad, de la carga de enfermedad, ocurre a partir del segundo al quinto año. Por tanto, es importante buscar herramientas para seguir previniendo esas infecciones, porque aunque no causen tantas hospitalizaciones, sí causan muchísimas visitas al pediatra, muchísimas visitas al cuarto de urgencia y ocasionalmente hospitalizaciones, ¿no? Eso es muy importante. Entonces tenemos que seguir empujando, seguir pensando qué otras herramientas. Yo sé que hay vacunas en fases 2 y 3 para intentar prevenir la infección por VRS ahora en ese grupo de edad, con diferentes estrategias. Hay vacunas intranasales, hay vacunas intramusculares. O sea, yo creo, también soy optimista que tenemos que seguir ahí. Otro aspecto importante, poblaciones de riesgo, inmunocomprometidos, ¿no? Los tratamientos de cáncer, los tratamientos de enfermedades autoinmunes crean una población de alto riesgo. Tenemos también que buscar y estudiar cómo prevenir estas infecciones en estos niños. Entonces, eso es importante. Ahora, vamos a poder disminuir la circulación del VRS simplemente por
prevenir la circulación en los lactantes y en los mayores, que se empiezan a vacunar a partir de los 60, 65 años? Creo que no. Entonces, eso también hay que ser conscientes, que van a existir unos grupos de población, afortunadamente, con menos severidad normalmente de la infección, que van a estar ahí y que pueden aún adquirir infecciones. Hay un aspecto bueno, que esos grupos de edad normalmente transmiten menos, el virus se replica menos, entonces quizá no veamos un impacto tan grande sabes, que la transmisión en los grupos de más riesgo sí que esté disminuida. Eso es mi visión actual. No, y una visión única de una persona única. Yo te quería, en una de las cosas que mencionaste, ¿no?, es el evaluar, ¿no?, el impacto sobre la morbilidad, ¿no?, a medio plazo y, bueno, el lactante sibilanto, incluso podríamos teorizar sobre el asma, ¿no? Pero en base a las experiencias previas, a lo que hemos aprendido con palivizumab o con moxazumab, ¿cuáles son tus expectativas reales, ¿no? Porque en la propia etiopatogenia del VRS y el desarrollo después del lactante sibilante, que epidemiológicamente hay links potentes demostrándolo, no está tan claro cuál es el mecanismo. Es decir, que esto es porque marcas realmente a un sujeto ya susceptible, esto depende de la severidad de la primera infección, esto simplemente depende de que tú ya tienes esa predisposición y que da igual que lo que pase, pero si entras en contacto con el virus lo pones en marcha. Y entonces, ¿de qué manera puede o esperas que impacte la inmunoprofilaxis pasiva, ya sea por vacunación o por monoclonal, en esto? Que ya sé que es adivinar, ¿no? Pero... No, me gusta mucho la pregunta. Hace años, últimamente no lo he oído usar el término tan claramente, pero hace años Fernando Martínez, uno de los gurús de la relación entre infecciones de virus respiratorios, sobre todo el VRS, y las sibilancias y el asma, utilizaba el término de asmas. Y yo creo que Fernando me gusta mucho, además es un gran amigo, que por cierto, tienes que tener un año al típico, ya te contaré cómo contactarlo. Fernando decía, y todos somos conscientes, que hay muchos grupos de niños que acaban con sibilancias y asma, ¿no?, que es como un camino final al que se lleva de diferentes maneras. Hay niños que son prematuros, que tienen broncodisplasia pulmonar, en los que el virus es un componente más. Pero hay otros niños que son perfectamente sanos, sin un marcador genético, sin marcadores de historia familiar de asma, en el que a lo mejor el VRS es el 80% de ese daño que le lleva al asma porque ocurre pronto. Entonces, lo importante es que el grado de contribución del VRS es diferente en diferentes grupos de niños. Otros grupos, como el grupo de Jim Gern en Wisconsin, lleva muchos años viendo que también hay una asociación importante con el rinovirus, ¿no? Entonces, por supuesto que las sibilancias del lactante y el asma son complejas, pero yo estoy convencido que por lo menos un 30% está asociado al VRS y que vamos a ver una disminución por lo menos del 30% de los episodios de sibilancia recurrente si impedimos las infecciones severas en el primer año de vida. Bueno, pues... ¿Es esto suficiente? ¿Podremos comparar si prevenimos el primero con el segundo año? No lo sé. Sabes que a pesar de que no es... estamos también metidos en esa historia para intentar entenderlo. Tenemos algunos estudios que hicimos con el grupo de neumología, que se llama el estudio SAREPREN, hace unos años, que estamos intentando acabar el estudio de transcriptoma, y vemos que hay una señal que se cambia. Son niños que han seguido hasta los 3 años de vida y son prematuros tardíos, es decir, no son una profesión perfecta, no. Prematuros tardíos que los seguimos 3 años, y sabemos quiénes desarrollan sibilancias y quiénes no. Y vemos que el perfil inmunológico es distinto, claramente, y hay diferencias que se ven al primer mes de vida. Es decir, que ya hay un grupo de niños de mayor alto riesgo. Desafortunadamente, solo tenemos muestras el primer mes de vida, al año, a los 2 y a los 3 años. No pudimos capturar si había eventos agudos, que es lo siguiente, que es el siguiente reto que tenemos que estudiar, ¿no? Pero soy optimista. Yo creo que a pesar de la complejidad del asma, el porcentaje de casos en el que VRS contribuye bien, el 80% o bien el 30% es muy alto, y sí que veremos una disminución. El 30%. Bueno, ahí queda esa apuesta del 30%. Nosotros en Galicia lo vamos a intentar medir, desde luego, como tú decías. Es importante ahora evaluar, ¿no? Muy importante, me alegra mucho que confirmes que lo vais a medir. Sí. Veremos si acertamos con el 30%. Por eso. A lo mejor los niños gallegos nos sorprenden y provenimos incluso un 40%. No, pues ese número queda ahí, que es un número fácil de recordar, y ojalá podamos comprobarlo. Pero ahora, mientras hablabas, también me recuerdas
otro de los temas en los que tú llevas trabajando toda la vida y que son tan importantes, ¿no? Como son los biomarcadores y el entender, bueno, la individualidad de esta infección. Es una infección muy vulgar que infecta a todos los lactantes, pero desde luego no son todos los lactantes iguales, ni todos responden igual, ¿no? Y tú llevas años rompiéndote la cabeza en intentar precisamente desgranar eso y de alguna manera no solo identificar quién está en riesgo, sino predecir de qué manera unos u otros van a evolucionar pues a una recuperación normal, a un proceso paucisintomático o acabar siendo pues ingresado o un lactante sibilante, ¿no? Y yo creo que nadie mejor que tú nos puede contar, ¿no? Porque realmente eso sería también incluso la puerta a una posible profilaxis individualizada, ¿no? O incluso a una actitud terapéutica individualizada. Bueno, ese es un tema apasionante, ya sé que tú también lo compartes, estás bastante implicado. Yo creo que la capacidad de individualizar las respuestas a los tratamientos e incluso a las medidas de profilaxis, si podemos identificar el riesgo alto, ¿no? es uno de nuestros objetivos. Sabemos y tenemos envidia de nuestros compañeros oncólogos que intentan hacer en cada paciente que tiene cáncer determinar qué marcadores para elegir la terapia. Sin embargo, como nosotros estamos focalizados en la salud pública, intentamos siempre buscar medidas que afecten a toda la población. Una vacuna que pueda prevenir en todos los niños, un tratamiento que pueda tratar todas estas infecciones, un monoclonal que nos pueda funcionar en todos los niños. Pero la verdad es que hay diferencias individuales. Y también creo que a medida que implementamos estas medidas de prevención por vacunas o por anticuerpos monoclonales, y vamos a tener la oportunidad de empezar a estudiar esto mejor. Por ejemplo, un estudio que me tiene un poco entusiasmado y que aún no entiendo muy bien, pero creo que merece que sigamos intentando estudiarlo con más detalle. Entonces tenemos un estudio muy pequeño, pero con mucho detalle, de cuando los lactantes les ponemos las primeras vacunas a los 2 meses de vida. Tenemos 2 cortes, una más grande, de 24, que estudiamos al principio, y otra más pequeña, de 6, que hemos analizado con diferentes técnicas de ensayos inmunológicos. Nos llamó la atención, en el grupo este de 24, que veíamos que a los 2 meses de edad, la expresión basal, antes de vacunarte, de los genes de interferón, se correlacionaba con la respuesta a la vacuna de neumococo. Obviamente estos niños les dábamos todas las vacunas, no podíamos separar, el comité de ética no nos dejaba, tenemos que utilizar, como siempre, un estudio en lactantes tiene que ser beneficio del lactante, no puede haber ningún tipo de opción. Entonces, claro, están todas las vacunas, pero veíamos que de todas las vacunas, cuando estudiábamos a nivel basal los diferentes tipos de células inmunológicas o de genes que aparecían, veíamos que la expresión basal de los genes de interferón se correlacionaba con la respuesta a PCB13. ¿Qué significa eso? Significa que a los 2 meses ya hay un componente individual, bien genético más microbioma, más sistema inmune materno. Es decir, que a los 2 meses ya tenemos una cierta individualización, una respuesta personal a las intervenciones. Y claro, ahí tenemos que ir y tenemos que entender cómo es eso y por qué. Podemos identificar esos niños de mayor riesgo para una infección severa o que tengan sibilancias. Yo creo que es el siguiente reto y el que estamos diseñando estudios para hacerlo. No son fáciles. No es fácil, hay que buscar fuentes de financiación muy diversas, porque las fuerzas públicas no son suficientes, las compañías tampoco. Entonces hay que buscar, yo estoy animando a mi institución también a que invirtamos en eso. Sé que hay otras iniciativas pequeñas en Madrid, en el Marañón, hay otras en América Latina también, para intentar estudiar esto de una manera más, digamos, amplia y general, para poder mejorar nuestro entendimiento de la respuesta individualizada a la infección y a las vacunas. Pues sí, la verdad es que seguiría hablando contigo indefinidamente porque es un tema apasionante y porque además hablar contigo es un lujo, pero antes de acabar hay un par de preguntas que sí me gustaría hacerte. Una es, ¿cuáles son tus expectativas del funcionamiento tanto de los monoclonales como de las vacunas en los países en vías de desarrollo? Porque realmente todo el desarrollo clínico de ambos ha sido fundamentalmente, ¿no?, aunque se han incluido algunos países, pero básicamente es en el mundo, en el primer mundo, llamémoslo, el mundo más desarrollado. ¿Tienes alguna duda, algún miedo de que el funcionamiento en los países donde el VR se mata, aparte del miedo de que lleguen de una vez, ¿no?, o el ansia de que lleguen ahí lo antes posible, de que puedan funcionar de forma distinta?
La verdad es que no. La verdad es que creo que van a funcionar, pero tenemos que, como siempre, hacer los estudios y cuando se empiecen a implementar, tenemos que, como decíamos que lo tenemos que hacer en nuestro ambiente, también hay que hacerlo de esa forma, ¿no? Todos sabemos que todo el mundo piensa, bueno, estos monoclonales son caros, podrán llegar, no podrán llegar. Yo espero que sí. Yo creo que hay un compromiso de la sociedad global, que estos recursos tienen que llegar a todos los sitios. No podemos permitir el decir como a un sistema de dos niveles, ¿no? Las vacunas y los monoclonales vienen aquí y no hay recursos para los países con menos recursos y menos desarrollo. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, como yo me formé con el VIH, no sé si te acuerdas, Fede, que se discutía, yo recuerdo ir a los congresos de VIH, decía, tratamiento en Occidente y prevención con no tener sexo, con medidas de salud pública así como muy genéricas en los otros países. Esa estrategia totalmente fracasó, sí. Y todo el mundo entendió que tenemos que utilizar las mismas estrategias en todo el mundo, y gracias al programa ese de contra el SIDA global, ¿no? Se ha avanzado y todo el mundo recibe el mismo tratamiento independientemente de qué país de recursos. Yo creo que el abordaje tiene que ser similar. Tiene que ser similar. Ahora bien, somos conscientes que hay unos datos en la vacunación que sugieren un cierto riesgo de aumento de la prematuridad, una señal que no está muy clara si es real o no, porque hubo un aumento de las tasas de prematuridad, pero siempre por debajo de las tasas habituales, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo. Y yo he tenido muchísimas reuniones en las últimas 2 semanas para enterarme qué pasa, porque sé que hay un estudio planificado para intentar aclarar eso. Sé que hay un esfuerzo brutal a nivel tanto de las compañías, de las instituciones globales como la Fundación Gates y de investigadores para empujar para que podamos aclarar esta señal, ¿no? Y es muy importante, muy importante. También sé que hay, por ejemplo, la Fundación Gates tiene otro monoclonal también que intentan desarrollar de nivel de bajo costo. Hay otros monoclonales, hombre, los datos de NSVimab son espectaculares, pero también otros monoclonales como el Clersovimab y este otro de la Fundación Gates que también van a tener un papel. Yo creo que la vacuna materna, los resultados son impresionantes. Hay que recordar una vez más que es la primera vez que vemos que una vacuna materna de una forma controlada funciona para el VRS, porque es muy importante. El rigor de los estudios de las vacunas maternas de VRS es muy distinto de los que hemos hecho con vacunas ya aprobadas. Sí. Porque claro, como las de gripe y de pertasis, si funcionan la de gripe y de pertasis, ¿por qué no va a funcionar el VRS? Pero tenemos que estudiarlo bien y entenderlo mejor, porque la vacuna ofrece una protección diferente, policlonal, que va a ser distinta que la del monoclonal. Y todos tienen sus ventajas y sus matices. Y es muy importante que tengamos las dos herramientas disponibles para poder prevenir el VRS en los lactantes. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y me gustaría terminar con una pregunta práctica de estrategia de implementación, ¿no? de cualquiera de los dos productos. Estaría en la opción A la estrategia estacional, ¿no? Tratar de acertar al inicio de la estación del VRS, que es por ejemplo la que se ha adoptado en España con NSVimab, pero está también la estrategia, ¿no? del all year round, como por ejemplo proponen los ingleses como una opción, y sea con una u otra, no discriminar en qué momento, sino intentarlo con todo el mundo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, es una pregunta muy relevante en la que necesitamos datos. Necesitamos datos, porque yo creo que tanto los estudios de NSVimab como de la vacuna materna no nos reflejan todo el beneficio. ¿Por qué? Si nos pensamos, se hicieron un poco en medio de la pandemia, con una situación medio caótica, hubo que a veces interrumpir los estudios y luego continuar. Entonces yo creo que el beneficio de los dos, del monoclonal y de la vacuna, estamos infraestimándolo. Yo creo que vamos a tener un impacto mayor. Entonces, esos datos, por eso me gusta tanto que tengáis en Galicia este seguimiento tan cercano, porque tenemos que tener datos para intentar. ¿Protegen 6 meses? ¿Protegen 8 meses? ¿Protegen 10 meses? Porque claro, eso nos va a facilitar cómo diseñamos las estrategias. Hay mucha gente que dice,
Octavio, Fede, ya está, se acabó el VRS, ya os quedáis sin trabajo. No, creo que es todo lo contrario, estamos al comienzo de la historia. Ahora tenemos que aprender con estas nuevas herramientas cómo optimizar su uso, cómo implementarlas de forma que podamos sacar el mayor beneficio y el mayor beneficio con la forma más eficaz de usar los recursos. Yo creo que es fundamental. Por ejemplo, llevamos utilizando vacunas de neumococos bastantes años. Tenemos tratamiento con el neumococo muchos años, ¿no? Y aún no sabemos perfectamente cómo hacerlo, sobre todo con estos datos nuevos de la interacción virus-bacteria. Yo creo que estamos al comienzo de la historia y no al final, y tenemos que seguir metidos intentando entenderlo de forma detallada y con rigor para optimizar el uso de estos recursos. Bueno, pues Octavio, Ramilo, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo que estamos al inicio, aún quedan muchas cosas por conocer y por contar, y tú estarás en primera línea como siempre para ilustrarnos, y de verdad muchísimas gracias por haber participado hoy en este podcast de la Academia VRS. Muchas gracias a ti, Fede, y como siempre encantado de colaborar con vosotros y de ver y seguir tan cerca toda la progresión de los estudios en España y en Galicia de VRS. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en nombre del equipo de Academia VRS. Espero que hayáis disfrutado mucho de este podcast con Octavio Ramilo, y bueno, os emplazo a que sigáis los nuevos contenidos que se van incorporando. Tenemos también podcast con mucha gente relevante en el mundo del virus respiratorio sincitial, como Barney Graham, Louis Bond, Ann Fols y otros muchos que seguro que serán de vuestro interés. En nombre de toda Academia VRS, muchas gracias por escucharnos.